el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, vamos a meditar en este momento las 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz. Las últimas palabras de una persona en la hora de la muerte son altamente significativas. Son el testimonio y el legado que la persona deja a las siguientes generaciones. Las palabras de Jesús pronunciadas en la cruz nos interpelan, nos hablan al corazón y a la vida. Dejemos que Jesús nos hable y llevemos a la práctica sus palabras. Escuchemos. Primera palabra. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A los que, a pesar de nuestra tibieza o nuestros pecados, hemos tratado de seguir a Jesús durante su vida, no nos extrañará demasiado esta primera palabra pronunciada por el Maestro desde su cátedra. Refleja su bien demostrada capacidad de perdón. Es esta palabra que debió de ser pronunciada varias veces por Jesús, a juzgar por la expresión empleada por Lucas. Decía: En esta frase hemos de considerar al menos 3 puntos fundamentales. En primer lugar, esa primera palabra de Jesús constituye en realidad una petición al Padre. Y una petición que parece bien empleada, puesto que había sido condenado precisamente por haberse presentado como Hijo de Dios. Como se ve, ni en la cruz olvidaba su pretensión y seguía considerando a Dios como su Padre. Por otra parte, la primera palabra de Jesús nos revela bien, a las claras, la misericordia de Cristo. Como se ve, no hace más que llevar a la práctica lo que pidió a los suyos: perdonar a los que nos hacen mal. Pero la primera palabra incluye, además, una motivación que resulta sorprendente: no saben lo que hacen. ¿A quién se refería con esa especie de disculpa? Es cierto que los soldados romanos, procedentes con frecuencia de las provincias más alejadas del imperio, no sabían bien lo que hacían, pero los dirigentes del pueblo sí que parecían saberlo. Con todo, Jesús ofrecía una comprensión universal que venía a disculpar el drama tremendo de su propia muerte. Su misericordia cubría como un manto de piedad las malas intenciones, los resentimientos, las acusaciones viles de que había sido objeto. San Pablo se coloca en la misma perspectiva de comprensión y perdón cuando dice que si lo hubiesen conocido, nunca habrían crucificado a Jesús. Pero la fe cristiana amplía todavía más el horizonte y afirma que Jesús en la cruz no solo pide la misericordia de Dios para aquellos que lo condenaban en aquel momento único e irrepetible de la historia. En realidad, Él pide perdón por todos los hombres. Decía San Pedro Poveda que en esta palabra sintetizó Cristo su inmenso amor a los hombres, así como la exigencia de amar a los enemigos, hacer bien a los que nos aborrecen y rogar por los que nos persiguen y calumnian. Padre, perdónales,
La oración de Jesús recogida en la primera palabra se convierte en modélica para todos los que creemos en Él y le seguimos. No nos extraña que esta petición tan llena de misericordia no sea comprendida ni adoptada por los que no creen en Él. Pero para los seguidores del Maestro, esta comprensión universal es la principal clave de discernimiento e identificación. Por nuestra aceptación e indiferencia ante la palabra se podrá deducir nuestra fidelidad al Evangelio. Seremos cristianos cuando aprendamos a poner amor donde había indiferencia y a poner perdón donde había habido ofensa. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. San Lucas 23:43. Uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues, sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo: ¿es que no temes a Dios? Tú que sufres la misma condena, y nosotros con razón, porque no lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Según el derecho judío, no podían ser ejecutadas dos personas el mismo día. Sin embargo, en este caso, la justicia era la romana. Y en el uso romano eran frecuentes las ejecuciones plurales y colectivas. Unas veces se trataba de ahorrar esfuerzos, y en otras ocasiones se pretendía aumentar la dramaticidad del acontecimiento para que sirviera de escarmiento a grupos de alborotadores sociales o a pueblos especialmente levánticos. Los crucificados junto a Jesús eran, al parecer, malhechores o salteadores a mano armada. Seguramente con ello podía haber sido también condenado Barrabás, si no hubiera convertido del golpe en el primer redimido por la muerte de Jesús, el Hijo del Padre Celestial. Los evangelios de Mateo y de Marco dicen que a Jesús lo injuriaban los que habían ido crucificados con él. Su argumentación no podía ser elemental: si era el Mesías que bajase de la cruz y lo bajase también con ellos. Uno de los condenados, sin embargo, reprende a su compañero. Reconoce la injusticia de su condena y la injusticia de la condena de Jesús. Tras la represión al que había acompañado en vida como al malhechor, brota de sus labios la imploración al que ha descubierto a la hora de su muerte como el bienhechor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No le pide que se acuerde de él cuando llegue a su reino, sino cuando venga con poder. ¿Imaginabas que el Mesías, al que parece reconocer en Jesús, habría de venir a establecer el reino en el momento escatológico, y el momento debía coincidir con la resurrección de los muertos? Hoy estarás conmigo. La súplica fue acogida, pero en sentido un poco diferente al que pretendía el suplicante. Jesús le responde desde la nueva realidad inaugurada por la vida y su misión. El reino de Dios ha llegado ya con él, y con él se ha revelado la compasión de Dios. La respuesta resuma misericordia, pero es, ante que nada, una revelación cristológica. Al contestar de esa forma a la petición del malhechor, Jesús nos revela que dispone de la suerte eterna de un hombre. No es solo un profeta, dispone del poder de Dios. La última parte de la frase es significativa. El condenado estará con Jesús en el paraíso. Estar con Jesús es vivir la realización del hombre, que le había impuesto por el ángel antes de su nacimiento. Él había de ser el Emmanuel, es decir, el Dios con nosotros. Y de pronto ese nosotros quedaba resumido en la persona de un malhechor que imploraba el recuerdo del Mesías.
Jesús le prometía su cercanía en el paraíso. Es esa una palabra que evoca añoranzas primordiales y anuncia la posibilidad de la realización plena de la existencia. El paraíso es entendido en la memoria colectiva de la humanidad como el lugar y la situación de la armonía integral. Pero Jesús no identifica el cielo como el paraíso primordial, ni este como el lugar concreto. Su promesa se refiere más bien a la participación en la felicidad y la gloria de Cristo. El paraíso es Él. ¿Qué significa para nosotros esta palabra de Jesús? Al menos nos recuerda que los seguidores del Señor no vamos por la vida aferrados a la nostalgia de un pasado. Tampoco nos vemos a nosotros mismos identificados en la razón de una esperanza enganchada. Como anclada en la ribera de una playa utópica, nos anhelamos un lugar. Esperamos un encuentro, un reencuentro. No aguardamos algo, esperamos a alguien. Solo su cercanía y su amor puede calmar nuestro anhelo. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. San Juan, capítulo 19, 26 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Según el Evangelio de Marcos, un grupo de piadosas mujeres estaban mirando la crucifixión de Jesús desde lejos. Según el Evangelio de Juan, María, con este grupo de mujeres, entre las que se cuenta María Magdalena, está de pie junto a la cruz. Es importante ese leve matiz referido a la distancia. Es como si después de la crucifixión hubiera transcurrido ya un cierto tiempo, y ante la cercanía de la muerte de Jesús, se hubiera permitido a sus seguidores acercarse hasta la cruz. Nada podían hacer ya por él, y nada podían hacer para impedir la ejecución de la condena. Pero Jesús parecía tener todavía un encargo que cumplir. Deseaba confiar a su madre, María, a la custodia del discípulo amado, y encargar a éste la atención hacia su madre. El texto evangélico nos dice que desde aquel momento el discípulo la acogió en su casa, o mejor, que la recibió como propia. ¿Qué diferencia puede haber entre ambas traducciones? La primera interpretación se detiene en el sentido literal de la expresión, que parece indicar la solicitud temporal que el discípulo y María habrán de prestarse mutuamente. El discípulo la recibió en su casa. Ese es el significado que atribuyeron a esas palabras de Jesús los antiguos padres de la iglesia, como San Juan Crisóstomo, San Cirilo de Alejandría y San Agustín. Sin embargo, andando el tiempo, la tradición cristiana ha venido atribuyendo un sentido espiritual a estas palabras de Jesús. El discípulo habría acogido a María como suya. El Papa Pío XII afirma que en la persona del discípulo predilecto confiaba a Cristo toda la cristiandad de la Santísima Virgen. El Concilio Vaticano II dedica una atención especial a esta presencia de María en el Calvario, cuando dice: Así también la bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz, en donde, no sin designio divino, se mantuvo de pie, se condolió vehementemente con su unigénito y se asoció con corazón maternal a su sacrificio, consintiendo con amor en la inmolación de la víctima engendrada por ella misma, y por fin fue dada como madre
al discípulo por el mismo Cristo Jesús, moribundo en la cruz, con estas palabras: Mujer, he ahí a tu hijo. Durante la celebración del concilio, el Papa Pablo VI dedicó a María el hermoso título de Madre de la Iglesia. Esta tercera palabra de Jesús desde la cruz nos lleva a contemplar el misterio de la Iglesia, heredera de la ternura de María y de la fidelidad de los discípulos de la primera hora. Nos lleva también a recordar nuestra deuda de amor a la Iglesia, nuestra madre, testigo del martirio injusto de Jesús. También ella es injustamente maltratada y calumniada en todas las épocas de la historia, y en cualquier ocasión en que una persona necesita un chivo expiatorio para hacerse perdonar por su arrogancia o por sus pecados. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían: a Elías llama a este. Y enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó de vinagre y sujetándola a una caña, le ofrecía de beber. Pero los otros dijeron: deja, vamos a ver si viene Elías a salvarle. La cuarta palabra de Jesús nos resulta a primera vista un tanto escandalosa. ¿Cómo es posible que de la boca de Jesús haya salido una imprecación como esta? Ahora bien, si prestamos una atención más cercana y cordial a los sentimientos de Jesús, nos daremos cuenta de que esta exclamación no recuerda la oración de la víspera en el huerto de los olivos. De hecho, refleja el mismo dolor agónico que Jesús había experimentado en Getsemaní y la misma confianza con la que entonces había aceptado la voluntad del Padre. Al oír esta palabra, algunos de los presentes piensan que Jesús está llamando a Elías para que acuda a salvarle y a prestarle finalmente a Israel como Mesías. Así lo imaginaba el pueblo, según el segundo libro de los Reyes. Elías había sido arrebatado al cielo en un carro de fuego. El libro del Eclesiástico comentaba aquella desaparición del profeta, afirmando que había sido designado para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y restablecer la tribu de Jacob. Eran muchos los judíos que esperaban su aparición para presentar al Mesías. De hecho, los habían identificado con Juan el Bautista y con el mismo Jesús. En este momento, Jesús bien podía llamar en su auxilio al que había de ser su protector. Evidentemente, esa interpretación solo podía darle a los espectadores judíos. Tan solo ellos pudieron explicarla y los soldados romanos. Así pues, uno de los guardias toma una esponja y la amarra a una caña, es decir, a la típica jabalina romana, pilum. A continuación la empapa en vinagre. Se trata sin duda de la poca, o bebida refrescante a base de agua, vinagre y a veces huevo batido, que suelen llevar los soldados romanos en campaña. El soldado acerca de aquel refresco hasta los labios, pero según el Evangelio de Juan, Jesús renunció a ese alivio refrescante. Tanto como el resultado del lamento de Jesús, importa conocer su sentido exacto. Jesús no llamaba a Elías. Él mismo se había encargado de desmentir la veracidad de las expectativas populares. Con aquella palabra, Jesús estaba iniciando la recitación de un salmo que recogía los sentimientos de un justo atribulado. Aquella oración comenzaba con un tono desgarrado: Dios mío, de día te grito y no responde, de noche y no me hace caso. Yo soy un gusano, no un hombre. Vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Al verme se burlan de mí, hacen visaje y menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Los textos evangélicos han visto en estas primeras estrofas del Salmo un anticipo y reflejo de la situación dolorosa por la que estaban pasando Jesús en la cruz.
Pero el texto del Salmo no se detenía ahí. Tras esa descripción de su dolor, el orante invoca confiado al Señor, repitiendo más de una vez: pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. La antigua plegaria colocaba al orante en un tercer tormento. Suponía que efectivamente Dios acudía al socorrer al que lo invocaba, porque el salmista incluye en su canto una invitación vibrante a toda la asamblea. Fieles del Señor, alábalo, porque no ha sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre desgraciado. No le ha escondido su rostro cuando pidió auxilio y escuchó. Ese itinerario existía, era también el que estaba recorriendo Jesús. Su oración no era un grito de desesperanza, sino una súplica confiada en Dios, que escucha a los que invocan. Ciertamente, el Padre Celestial habría de escuchar la petición de auxilio que le dirige Jesús, pero la escucharía en un modo que resulta difícil de imaginar para todos los demás, excepto para él mismo, que ha anunciado varias veces su resurrección. Esta cuarta palabra de Jesús, lejos de escandalizarnos, habría de interpelarnos profundamente sobre la calidad de nuestra oración. Ni el cristiano individual ni la iglesia entera puede convertir la plegaria de un ejercicio de frivolidad o en un puro momento estético. El orante pone en juego toda la existencia y toda su fe. Orar es reconocer la propia situación, pero es sobre todo atreverse a medirla con la medida propia de Dios. Quinta palabra: tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dice: tengo sed. Jesús pertenecía a un pueblo que había experimentado la sed en la larga travesía del desierto y había gozado de la providencia del Dios que lo guiaba y hacía brotar manantiales a su paso. Ahora la padecía él. Era la suya una sed física, producida por la serie de tormentos que se habían ido sucediendo desde su agónica vigilia en Getsemaní. Pero la sed, como el hambre, es una de las metáforas privilegiadas para reflejar los más profundos anhelos del espíritu. Junto a ese tormento físico, sentía Jesús una sed muy humana de comprensión y ayuda, que se encuentra evocada en el Salmo que refleja el itinerario de su propia pasión. En mi sed me dieron a beber vinagre. Estamos acostumbrados a pensar que lo que Jesús experimentaba era sobre todo una ardiente sed espiritual. Un día, sentado junto al pozo de Jacob, había pedido de beber a una mujer de Samaria. Sin duda, sentía necesidad de agua y bebería con gusto de aquel manantial. Pero el contexto de aquel largo coloquio con la samaritana indica que se sentía impulsado por una sed espiritual que le hacía olvidarse de la comida con tal de cumplir la voluntad del Padre que lo había enviado. Una interpretación apostólica nos lleva con frecuencia a decir que Jesús tenía sed de almas. Así lo comentaba San Pedro Poveda. Jesús padeció sed ardiente, mas no interpretemos que era de líquido refrigerante. Cuando dijo sitio, su sed era de otra naturaleza infinitamente más elevada. Sintió sed de almas. El amor a estas le puso en la cruz. Pero la tradición de su pueblo subrayaba con igualdad fuerza la sed de Dios que empuja a la persona. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Tal vez
se haya olvidado la influencia que sobre esa palabra de Jesús haya podido ejercer este hermoso salmo. En él se recoge el lamento de un levita desterrado que añora los días pasados en el santuario e implora la protección del Dios que ha de hacerle justicia frente a sus perseguidores. Los versos finales sitúan sus quejidos en el panorama de la más confiada esperanza. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Al recordar esta quinta palabra de Jesús, tenemos presentes las necesidades más elementales de la humanidad, de 4/5 partes de la humanidad que carecen de lo más elemental para vivir una vida digna. Pero no podemos olvidar que los pobres existen hoy porque han sido despojados de sus bienes. Los alimentos y el agua se han convertido en materias preciosas, arrebatadas por los hartos y los satisfechos. Esta palabra de Jesús es una acusación para nuestra glotonería y nuestra intemperancia. Y por supuesto, es una interpelación para nuestra tibieza y nuestra poltronería ante el clamor de los que buscan un sentido para su existencia y tal vez, sin sospecharlo, andan buscando a Dios con más ansiedad que los que creen haberlo descubierto. Todo está consumado. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: todo está cumplido. Los evangelistas habían presentado la vida de Jesús como el cumplimiento de las antiguas profecías. Sobre todo, el Evangelio de Mateo va relacionado al relato de la infancia de Jesús sobre la memoria de las figuras y los oráculos proféticos. Recordamos que, después de referir el anuncio del ángel a José de Nazaret, el evangelista añade: todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Mira que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, que le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Jesús mismo ofrecía como prueba de la autenticidad de su mesianismo el cumplimiento de aquellas promesas. A los discípulos que Juan Bautista les envía de la mazmorra para preguntarle si él era el esperado por su pueblo, contesta Jesús aludiendo a las antiguas profecías: ve y cuenta a Juan lo que oyes y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se anuncia a los pobres las buenas nuevas. Y dichoso aquel que no halle escándalo en mí. Jesús no solo ofrecía un cumplimiento a la esperanza de su pueblo, Él era el cumplimiento. Todo apuntaba a Él y todo quedaba recapitulado en Él. La búsqueda de la santidad y el clamor por la justicia, el anhelo de Dios y la promoción de la fraternidad. Ahora en la cruz, Jesús proclama que todo se ha cumplido. No solo ha terminado la representación de su drama personal, no es que haya llegado al final el guión por su ejecución. No solo se han cumplido las profecías, es que Jesús ha cumplido la voluntad del Padre. Para eso había venido. Como Él había dicho, su comida era hacer la voluntad del Padre. Como había dicho a sus discípulos en aquel mediodía en Sicar, junto al pozo de Jacob:
No buscaba su voluntad, sino la de aquel que lo había enviado. Todo se ha cumplido. Esas palabras nos exige explicar lo que repetimos en la oración dominical. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestras plegarias deben ser sinceras y al mismo tiempo organizar nuestra vida en la sociedad en consonancia con estas palabras. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. ¿A quién dedica Cristo su última palabra? La última de sus 7 palabras, que será también la última de su vida, y con ellos se sellarán sus labios mortales. ¿Para quién será el broche final, la rúbrica y el sello? Para su Padre. En los tiempos modernos, la última palabra ya no se dedica al Padre Eterno. La última palabra, la primera, la segunda y todas, los hombres de hoy la dedican a los otros hombres. La humanidad vive obsesionada con la misma humanidad. La obsesión de Cristo, en cambio, era su Padre. Estaba en continua comunicación con Dios, su Padre. Era la palabra del Padre, era el enviado del Padre y era el espejo del Padre. Nosotros conservamos de Cristo la obsesión, pero hemos cambiado el objetivo. La obsesión de Cristo por su Padre se ha cambiado en nosotros por una obsesión por todo lo humano, por todo lo material. No nos obsesionamos con la oración y nos hemos volcado en una total actividad social hacia los hombres. Apenas si nos acordamos de rezar. Al torrente de frases evangélicas en que se desborda la obsesión de Cristo por el Padre, sucede en nosotros otro torrente paralelo en que se desahoga nuestra obsesión. Las estructuras terrestres, promoción económica, desarrollo cultural, dignidad humana, nivel social, exigencias laborales, la libertad de los pueblos, la mentalidad industrial, el progreso agrícola. No tenemos tiempo para Dios y menos para orar. Y menos meditar o reflexionar. Nuestra consigna de hoy es actuar, realizar, hacer. Los hombres no necesitan, piensan ellos, acudir a Dios. Los problemas materiales necesitan del esfuerzo humano y a Dios se le confina en el cielo. No lo necesitamos. El mundo de hoy es un mundo independiente de Dios. Para Cristo, sin embargo, Dios es su único refugio y apoyo. Ya Él apela en todas las instancias, orando siempre. Ora en su casa de Nazaret, oración en el desierto, oración en el huerto de Getsemaní y oración en la cruz. Hoy casi hemos olvidado y eliminado la palabra oración de nuestras vidas. Y en su lugar aparece deslumbrante otra palabra, entrega, y otra mejor aún que llamamos compromiso. Son mejores para nuestro mundo actuante, van mejor con nuestras actividades y nos acercan más a los hombres. Ellos nos reclaman y a ellos nos debemos, pero resulta que Cristo, el hombre de la oración permanente al Padre, fue también el hombre de la máxima entrega y del más generoso compromiso. Nadie más comprometido que Cristo. Nadie podrá nunca superarlo en generosidad y en entrega a los demás. Vivió para los hombres hasta morir por los hombres y en la cruz.
pero no por eso dejó de orar en comunicación entrañable y filial con el Padre. Cristo es el hombre del supremo compromiso y es el hombre de la continua oración. Inseparables en él las dos realidades. Cristo tomaba fuerza en la oración a su Padre para entregarse luego con plenitud a sus hermanos, los hombres. Unión total del Padre y el Hijo. Solo viviendo en Dios y con Dios seremos capaces de cumplir nuestra misión en la vida. En tus brazos, abrazo de amor del Padre que espera y acoge al Hijo. Señor, te pido que a pesar de lo que haya sido mi vida, cumplida mi misión en la tierra, pueda en el momento que me llames decirte como tu Hijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Paz. Oremos. Te pedimos, Señor, que por la meditación de tus palabras en la cruz, lleguemos al reconocimiento de nuestros pecados y que por tu gracia nuestra vida sea renovada. Eso te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Les bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y les acompañe siempre. Bendiciones.